Y bajo ese argumento ya empezamos la grabación. Bien, recuerden, estas clases en sí, al ser de retroalimentación, van con carácter de temas específicos y al final eh, esto se va desarrollando de acuerdo a cómo ustedes lo vayan considerando. Por ese motivo sugiero que alguien de ustedes empiece a compartir pantalla y empezamos a desarrollar lo que consideren pertinente para el momento. Chicas, bueno, estoy esperando que alguien comparta, porque si no comparten, no hacemos nada. Listen ya le comparto, yo ya le estoy conectando a Ya, la red nomás. listo, Carol. Inge, yo una cosita. Inge, yo me encuentro trabajando y solo estoy por el teléfono. No, a ver, yo lo único que les digo es que si aquí no hay colaboración, estamos complicados. Pero ya vemos que por ahí ya vamos a tener algo para desarrollar. Carol, ¿cómo vamos? Ya Listen ya se está cargando. Es que no sé, está con muchos virus, creo mi compu que no se mueve. Ah, de eso también tenemos que hacer alguna clase entonces. Sí, ¿por qué no? Vale, mi computadora está lenta. Yo le pongo para que esté arruinado. Ya, en algún momento hacemos una clase específicamente de virus y antivirus. Sí, Listen, para ver si le arreglo la compu. Deberían conocer, ya dejando el chiste a un lado, eso se debería conocer. Mi papi, según mi papi, ya había arreglado, pero no vale. Claro, es bonito cuando empezamos a encontrar culpables, ¿no?
Vamos cerca, Carol. Sí, ahorita estoy. ¿Quién te voy a compartir ahorita? Ya listo. Ahí ya tú estás compartiendo. Ya estamos. Lo que sí te pediría es que busques silenciar un micrófono y también el retorno, si no te va a ir generando ese eco. Ya hice. Ya. Listo, a ver, vamos a ingresarnos de aquí al Word. Ya, abramos un documento en blanco y de aquí sí ya empezamos con el trabajo que es netamente de ustedes. ¿Sí? Ya dice, aquí está. Ya listo. A ver, ¿qué es lo que necesitamos retroalimentar? Como les dije, ustedes van a ser los encargados en este momento. Sí. Así que necesito que me vayan dando luces. ¿Qué queremos ver el día de hoy? ¿Qué parte no quedó clara? Por ahí, ¿en qué parte posiblemente, no sé, se me ocurre, eh, necesitamos un poco más de refuerzo? ¿Sí? Dice, en mi caso sería que sí, eso de cómo citar las bibliografías, eso yo necesito. Listo, Carol. Entonces, ya, perfecto. Carol, necesito que en el buscador, en el Google, ingreses a un artículo científico y también que ingreses a un libro.
de cualquier tema, ¿verdad? De cualquier tema. Ya le dicen, ahí está el libro y el otro. Ya, el artículo. El libro y el otro, eso sonó feísimo. Ya. Y el artículo listo. Listo. Bien. A ver, ¿quién me pedía esto de la parte bibliográfica? Yo le dicen Andrea Chimborazo. Ya, Andrea. A ver, pregunta número 1 para ti, Andrea. ¿Por qué motivo tenemos que hacer citas o referencias bibliográficas? Para ver las fuentes, o sea, sacar las fuentes responsables, saber de dónde, que sea verdadero. Ya, pero ¿por qué más? Algo más. Tal vez si hacemos la búsqueda por buscadores científicos, sí, vamos a irnos por este lado de que la información sea, no hablemos que verdadera, hablemos que lo más cercana a la realidad. Recordemos que cuando nosotros hablamos de verdades puede variar mucho en terminología por algo muy sencillo. Lo que es verdad para mí posiblemente para ustedes no sea. Pero en cambio una realidad, la realidad es para todos lo mismo. Cómo lo vayamos enfocando, entonces cada uno va generando por ahí su parte de verdad. Sí. En ocasiones siempre hablan cuando tenemos un vaso con la mitad de agua. Y la pregunta siempre la hacemos, ¿no? Es medio vaso lleno o medio vaso vacío. Entonces va por esos lados. ¿Ya? Y la cuestión va por ahí. Yo lo que sí podría hablar es de la cantidad de mililitros, se me ocurre que tenemos de agua. Y cada quien verá si es que está el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Sí, ese es un aspecto que sí hay que ir considerando. Ahí es un aspecto que obligatoriamente necesitamos ir identificando. ¿Ya? Bien, continuemos en esta parte. ¿Por qué motivo necesitamos referenciar? ¿Cuál es el objetivo de que nosotros referenciemos algo? A ver, ¿quién le ayuda a Andrea? ¿Por qué motivo tenemos que referenciar algo? Para poder ver de qué página sacamos, ya sea para también puedan ver de dónde, si no es plagio y todo eso. No precisamente. Todavía nos hace falta una parte anterior. ¿Por qué motivo nosotros
referenciamos, por qué motivo nosotros visualizamos trabajos, visualizamos documentos, por qué motivo. A ver, por favor, alguien que le ayude a Andrea también. ¿Por qué motivo hacen eso? Ya la pregunta aquí ya no va solo para Andrea, va para todos. Nuevamente la pregunta, chicas, ¿están ahí? Ya, a ver. ¿Por qué motivo nosotros vamos referenciando? ¿Por qué motivo vamos consultando? ¿Será porque, bueno, citamos y ponemos la referencia para dar a conocer a que lea nuestro documento de dónde sacamos y el autor? Algo, pero todavía nosotros necesitamos... A ver, miren, por ese motivo siempre es bueno ir teniendo algunos espacios que no van a ser tan formales como comúnmente lo hacemos en clases. Sí. Lo primero que yo hago cuando enfoco este tipo de cosas es preguntarme el por qué. Y cuando yo consulto algo, específicamente debo comprender si lo que yo estoy buscando primero existe, que ese es uno de los aspectos más complicados que en ocasiones tenemos. Sí. Cuando posiblemente decimos es que esto debe existir y posiblemente no existe. ¿Ya? Entonces debemos empezar a identificar este tipo de cosas. Lo que yo estoy desarrollando, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy estudiando, lo que a mí me interesa, ¿existe? Si me dicen sí, es que sí existe, debemos nosotros identificar dónde. Porque ese es uno de los aspectos fundamentales cuando nosotros realizamos o desarrollamos academia, cuando somos estudiantes. Sí, debemos preguntarnos de dónde. No debemos hacer lo que en algunos casos se escucha. ¿Por qué motivo A, B, C de cosa? No sé, mi profe me dijo que era así. Entonces, ahí nosotros ya debemos empezar a cambiar cierto tipo de conceptos y cierto tipo de criterios. Ya el profesor en la vida profesional ya no va a estar. Ya no es cuestión de que mi profe me dijo que así era y así ha de ser. Es cuestión de que nosotros vamos a hacer investigación o nosotros estamos desarrollando ciertos tipos de trabajo, pero porque se requiere obligatoriamente que estos trabajos tengan algún tipo de contexto, y ese contexto significa ya estudio en relación a algo, y por ese motivo nosotros referenciamos, porque el estudio que yo estoy realizando posiblemente ya lo hicieron otras personas. Como lo hicieron otras personas, necesito saber qué es lo que estas otras personas encontraron. Entonces, como estas personas, sí, refiriéndome a los investigadores, a los autores de múltiples investigaciones, como ellos ya encontraron algo, debería yo preguntarme qué es lo que encontraron. Y en ese momento yo me dedico a leer o me dedico a revisar y me dedico a identificar quién es el que lo dijo. Y de acuerdo a eso yo hago la referencia bibliográfica. No es cuestión de simplemente pensar o considerar que lo que yo creo, lo que yo analizo está bien, y de pronto posiblemente tengamos que ir analizando algunas cosas más. Es por eso que se da esto de las referencias, se da esto de las normas, porque muchas de las ideas a nosotros se nos pueden ocurrir, pero muchas personas ya pueden haberlas estudiado. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, bajo esa característica, nosotros debemos empezar a manejarnos, debemos empezar a establecer, a identificar, ¿qué más les podría decir?
a fortalecer cierto tipo de análisis que otras personas ya lo hicieron. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no contemplo esta posibilidad como cierta? No contemplo esta posibilidad de trabajo como que me favorece. Posiblemente yo hiciera pasar algún trabajo que no es mío como mío. Y ese ya viene a ser un aspecto de ética, de calidad y de todo lo que ustedes consideren importante dentro de un proceso de estudio. Sí, por ese motivo, cuando ustedes vayan revisando información, cuando ustedes vayan identificando información, siempre hagamos constar de quién es. Sí, ¿por qué? Porque eso está dentro de las normas éticas que nosotros debemos aplicar, que nosotros debemos estudiar, que nosotros debemos hacer prevalecer. ¿Ya? Entonces, bajo esa parte es lo que necesitamos que quede claro el por qué motivo yo hago una referencia. Porque estoy buscando información que no es mía, pero que posiblemente a mucha gente le puede interesar. ¿Sí? Bien, ahora sí, una vez que tenemos identificado esto de que una información no es mía, pero que podríamos trabajar y elaborar de una manera adecuada con esto, debemos también entender que existen diferentes formas de identificar estos valores. Sí, y esas diferentes formas están dados de acuerdo a protocolos. Comúnmente nosotros les llamamos normas o normas de referenciación, pero estas normas de referenciación en muchos de los casos van a estar dadas o van a encontrarse en relación a academias, en relación a en relación a organizaciones, y esas organizaciones son las que van generando esto de acá. Por si acaso, esto de las normas tiene también tiene un contexto interesante dentro, porque no es solamente cuestión de que así me dice la norma y así tengo que hacerlo. Las normas están ahí por algo, tienen mucho en su interior, en algunos casos tienen la parte de cálculos, van a encontrar, formas que en ocasiones decimos, bueno, la norma me dice tal cosa y como me dice la norma, la voy a cumplir, pero no sé ni por qué la voy a cumplir. Sí, cuando yo tengo ese tipo de cosas es porque posiblemente no estoy entendiendo qué es lo que me está diciendo la norma. Sería bueno de que en algún momento consulten por qué motivo las normas APA nos dicen tamaño 12, ¿ya? O por qué motivo las normas APA me dicen letra Times New Roman o Arial. Sí, y una vez que se consulta, se empiezan a llegar a cierto tipo de acuerdos que posiblemente muchos ni se imaginaban de lo que se trataba, ¿ya? Las personas que por ahí van consultando les voy dando un pequeño adelanto. Esto de las normas o esto de los tamaños que tenemos en las normas, los márgenes, el tamaño de hoja y todo lo demás, es por un cálculo que se desarrolla y se realiza para saber cuántas palabras van a ingresar, cuántas palabras por página, cuántas líneas por página. Van considerando tamaños de palabras, las más largas posibles que se puedan escribir, las más cortas posibles, y por ese motivo las normas tienen estas características. Entonces, siempre es bueno ir conociendo algo más, no solamente empezar a aplicar por aplicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué más debemos recordar? Debemos recordar que esto de las normas APA específicamente es dado por el colegio o la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Tenemos las normas IEEE, que es dado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, igual de Estados Unidos. Sí. Y vamos a ir identificando que muchas de las normas que nosotros utilizamos, que nosotros decimos, no sé, me dijo el profe que utilice normas APA, y para mí se volvió una tortura,
está dado porque muchas organizaciones lo empiezan a medir y empiezan a diametrar y dicen, a ver, yo necesito que el tamaño de la hoja sea que el tamaño de la hoja sea el de acá. Por decirles algo, las normas APA, el estándar a nivel de tamaño de hoja es carta. Sí, hay otras normas que van a tener el tamaño como la 4, ¿ya? Y por ese motivo justamente hay que ir identificando de buena manera qué es lo que me dice mi norma como tal. Como dato adicional, lo que les había dicho, para nosotros es algo complejo porque nuestra hoja institucional automáticamente nos hace perder la parte de referenciación en tamaño, por lo menos a nivel de márgenes. Bajo esa característica, siempre vayamos analizando qué es lo que utilizamos, y cuando nosotros ya eliminamos algo de la norma, en ese momento automáticamente deja de ser norma y simplemente queda basado en... Sí, son cositas que hay que irlas identificando. Bien, espero que con esta introducción, que no ha sido para nada breve, pero le considero importante, vamos a proceder a la parte del trabajo. Recuerden, yo puedo referenciar o puedo citar muchas fuentes bibliográficas. Creo que las más comunes van a estar enfocadas a artículos, a libros. Pero yo puedo referenciar un sitio web, puedo referenciar un video, puedo ir referenciando un sinnúmero de cosas. ¿Cuál va a ser el pequeño inconveniente? Y esto, cuando nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con esta fase de rigor, se nos puede ir generando cierto tipo de problema. Sí, comúnmente no todo lo que aparece en el internet es información certera. Y eso es algo que necesitamos obligatoriamente asumirlo como una realidad. De acuerdo a estadística, se habla que a nivel de internet existe casi un 80% de información que se le considera basura. ¿Alguien ha escuchado ese término? Chicas. No, Liz. ¿No han escuchado el término basura como información basura? Ya. Cuando nosotros hablamos de información basura, vamos a establecer, perdón, que es información o que no está comprobada, que es información irreal o que es información duplicada. Sí, pero ya duplicada en demasía. Diferente fuera una referencia, sino que en muchos de los casos hablamos de Wikipedia, que es uno de los buscadores más utilizados que tenemos. Sí, nos presentan un concepto o una definición y alguien en su trabajo le pone el mismo concepto, la misma definición, y por ahí otra persona le va incluyendo en su trabajo el mismo concepto y la misma definición. Entonces no se está generando nada nuevo, no se está generando nueva forma de conocimiento, lo único que estamos es replicando el mismo conocimiento, y a eso se le va considerando también como información basura. Sí, en otros de los casos se da mucho de esto. Vamos a hablar a nivel de noticias, ¿ya? Creo que eso puede ser un poco más relevante en relación a lo que ustedes tienen. ¿Cuántas veces han matado a un artista que es reconocido? Sin que esté muerto, me refiero, ¿no? Chicos. Chicas, ¿están ahí? Sí, listen. Pero no me responden nada, entonces ahí ya ¿qué hago? A ver, pregunta nuevamente.
¿cuántas veces en diferentes portales han dado por muerto algún actor, alguna actriz, algún cantante sin que sea una noticia verdadera? ¿Han escuchado o no han escuchado de eso? Sí, Muchas veces. Muchas veces. Entonces, miren, ese tipo de cosas se da a nivel de farándula, como comúnmente se lo dice, ¿cierto? Imaginemos, y que es posible que pueda ser comprobable su parte no real de una forma mucho más rápida. ¿Qué pasaría en relación a la ciencia? Cuando la ciencia, híjole, se nos fue Carol. Cuando la ciencia por ahí se demora mucho más tiempo en identificar cierto tipo de realidades que nosotros podríamos tener. Entonces, si nos basamos en ese tipo de información, imaginémonos qué puede pasar con sitios web de gente que pueda tener dinero, pero simplemente no me enfoca a cosas verdaderas. Alguna vez les decía a mis estudiantes, porque estaban haciendo una investigación igual, y me decían, profe, pero es de una asociación de psicólogos de Argentina. Yo le decía, perfecto, dime dónde está reconocida esa organización de psicólogos. Entonces, cuando nosotros en ocasiones tomamos cosas como verdaderas, posiblemente nos podríamos topar con más de una novedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede abrir su sitio web. Sí, en la actualidad es hasta menos complicado, nos piden menos requisitos para abrir sitios web. Y si yo deseo poner información falsa, nadie lo va a de pronto en primera instancia notar. Nadie me puede empezar a cuestionar, a excepción de que sea información relacionada con partes de seguridad estatales. En esos momentos sí tienen algo de reparo, pero de ahí ustedes pueden poner cualquier cosa y van a darse cuenta que no pasa nada en esta parte de internet. Por ese motivo, ya en la parte específica de dónde debemos nosotros tomar la información, se recomienda y en algunos casos se exige que la información sea de artículos científicos. Y no con esto queremos decir o quiero decir de que los artículos científicos en todos los casos sean realidades absolutas. Se ha demostrado también grandes ¿cómo les llamaríamos? Fraudes académicos en relación a artículos científicos. ¿Sí? Entonces, no es cuestión solamente de que el artículo científico de por sí ya me entregó información y esa información la tengo que creer, pero posiblemente es lo más creíble que yo tenga en mucho espacio cercano. Va por esos lados que nosotros debemos identificar. Ahora, nuevamente retornando a la parte de las formas de referenciación, si nosotros vamos a revisar las formas de referenciación, vamos a darnos cuenta que existen múltiples formas de referenciar en relación a los múltiples o posibles fuentes que nosotros tengamos. ¿Ya? Por ese motivo vamos a hacer solamente el ejemplo de un libro, de un artículo científico o un artículo de revista, como se encuentra ahí, y de ahí, ¿cómo se llama? Todo lo demás debe quedar ya para investigación de ustedes. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién me ayuda compartiendo pantalla? Yo Lice, pero hay que ver si es que puedo. ¿Y por qué no vas a poder? Es que yo no sé cómo se comparte. ¿Alguien te lo va a impedir? ¿Alguien te lo va a prohibir? Yo no. A ver. ¿Dónde dice presentar ahora? Sí.
pantalla. Ya, selecciona toda la pantalla, no es de tener nada que no podamos visualizar. Ya. Selecciónale y se te activa el botón compartir. Le das un clic en compartir y en ese momento funciona. ¿Qué pasó? No, no vale. Ningún no vale. Ya seleccionaste toda la pantalla. Sí. Listo. Luego de eso, Esta compartir y cancelar la impresión en compartir, pero no. es que mira, no estás seleccionando la pantalla. En el recuadro está una imagen de tu pantalla, ¿cierto? Ay, dice. Ya. Creo que sí. Perfecto. Ya tienes algo más como medalla en tu haber. Ya podemos compartir pantalla y eso ya es ganancia en esta época. ¿Sí? Ya. Ábrele el Word. Y bueno, nos toca lo mismo, ¿no? Nos toca buscar documentos que me permitan compartir. Es decir, nos vamos a un buscador y vamos a identificar algunos documentos que yo pueda compartirlos. De cualquier tema. De cualquier tema. Nos vamos a un buscador y vamos a buscar información. ¿Qué fue? Ya, ¿por qué no abrimos el Word? Ya, a ver. El Word no le veo abierto. Ah, sí ha estado abierto. Ya, discúlpame. Ya, ábrele nomás en el buscador. El asunto es ir abriendo todas las pantallas, ventanas. Perdón. Para poder desarrollar. Listo, ya. Motricidad gruesa. Búscate un libro y búscate. Ya, ábrele este que dice desarrollo de la motricidad gruesa. Pero recuérdate, clic derecho y abrir en pestaña nueva, si no control clic. Para abrirle en una pestaña nueva. Listo. No hiciste caso. Sí, dicen el que ya le presioné, pero ya regresé. Ya, regrésale. Siempre vayan abriendo en pestañas nuevas. Eso les va a dar mayor oportunidad de tiempo y de movilización. Ya, y búscate un libro también, por favor.
Aquí mismo le busco un libro, ¿verdad? Sí, vele por ahí. Ponle ahí al lado la motricidad gruesa en niños. Al lado ponle libro. Ya ese libro Isaac debe ser igual. Dale un clic derecho, ábrele en pestaña nueva. Ya. Ahí tenemos un libro. Listo, y con esos trabajemos, ¿ya? Bien. Vamos hacia la parte del documento en Word. Sí, recuérdate que no debe ser un documento que vayas a utilizar en estos momentos porque vamos a ir desarrollando algunas cosas. Sí, ábrele uno en blanco, control U y con eso abres el documento. ¿Ya? Ya está. Listo. Ahí puedes identificar o puedes ir escribiendo alguna cosa. Sí, escribe un párrafo, un medio párrafo, algo en relación a la motricidad gruesa que tú estabas enfocándole. Cualquiera. Claro, recuerda, es una práctica, entonces no nos preocupemos tanto de los detalles. Tirar y saltar. No sé, dígame así. Qué complicado que ha sido escribir. Los nervios, dice. Ven que es útil cada vez participar más. Con eso ya hubiéramos perdido todos los nervios del mundo. Ya dice. Ya estoy viendo. Por ahí estoy observando también un par de situaciones que les puedo asegurar no son las más adecuadas. Sí. Eh, ¿Qué tan adecuado es utilizar solamente o basarnos solamente en el corrector del Word? ¿Qué dicen? Chicas. Es incomodita la pregunta. ¿Qué tan adecuado consideran, este sí es punto de vista, consideran ustedes basarnos solamente en el corrector ortográfico del Word? Dicen, en mi caso no, porque hay
algunas palabras que todavía no existen y hay que agregarlas. Ya. Ese viene a ser uno de los problemas serios que nosotros tenemos. Nos volvemos tan mecánicos que lo que me dice el Word es todo lo que yo necesito saber. Y posiblemente por ahí me vaya a estar corrigiendo algo que no deba corregirme. Y yo lo hago paso porque así es. Sí, por ese motivo es importante la lectura. Nosotros, la mejor forma que tenemos de mejorar nuestra parte de idioma es con lectura. Por si acaso, yo no he sido un asiduo lector ni cosas de esas, pero todos los años que uno va llevando ya dentro de la fase de educación, también más allá de recomendar, ya en algunos casos exijo esta parte de lectura, sí. Y nos ayuda mucho en muchas áreas. Así que ya sabemos, a leer. Bien, ahí ya tenemos una primera observación, pero listo, ya está la parte de escritura de lo que estábamos necesitando, que era en sí un texto que se encuentre escrito por ahí y que nos ayude en la práctica de esta clase de hoy. Sí, entonces, bajo estas características debemos ir considerando cierto tipo de anotaciones, cierto tipo de apuntes. ¿Ya? Apunte número 1. ¿Qué es lo que voy a referenciar? ¿Qué es lo que voy a tomarle como parte bibliográfica y que me pueda ayudar en sí dentro de mi trabajo como tal? Entonces, bajo esa característica vamos a ir llevando en primera instancia el ¿cómo se llama? Perdón. Esta parte de la referenciación, ¿sí? Entonces, primera situación que vamos a hacer, identificar qué es lo que voy a referenciar. Por favor, pásate a la parte del Word. Listo. Me voy hacia referencias. Sí, recuerden, en referencias nosotros vamos a tener esta utilidad de generar citas bibliográficas. ¿Ya? Entonces, en referencias está el insertar citas, ¿sí? Que es la utilidad que en estos momentos estamos trabajando, que estamos viendo, que vamos a visualizar, ¿sí? Le damos un clic ahí en insertar citas. Bien, agregar nueva fuente, que es lo que vamos a desarrollar en estos momentos. ¿Sí? Aquí en agregar nueva fuente me dice de qué. Si es que es un libro, si es un artículo, me dice el tipo de fuente, ¿cierto? Recuerden, no todo se referencia de la misma manera. Y ese es uno de las cosas que siempre hay que ir considerando. ¿Qué puedo referenciar de la manera A y qué puedo referenciar de la manera B? ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar libro, me dice autor. Ahora sí, pasémonos nuevamente al buscador y veamos quién es el autor del libro que estaba hace un momento revisando. ¿Sí? ¿Ya? Son dos autores. Alicia Karina Ruiz Ramírez e Isaac Patricio Ruiz Ramírez. Entonces, recuerden, Ruiz Ramírez, Alicia Karina, la primera. Pasémonos nuevamente al Word. Me dice autor Ruiz Ramírez, eso tengo que empezar ya a digitar. Cuando son nombres medios complejos, la sugerencia va a ser que ¿cómo se llama? La referencia va a ser el orden de acuerdo a cómo se encuentra estipulado, ¿sí? Ruiz Ramírez, coma, porque eso me dice el ejemplo. Se fijan en la parte inferior, dice Noriega, coma y el nombre. ¿Ya? Entonces,
ese es uno de los aspectos que nosotros siempre debemos empezar a identificar. Cómo deben ir los nombres ubicados, cómo deben ir los nombres colocados. Sí, coma, era Alicia. Alicia Ramírez. Claro, Alicia Ramírez, pero el otro nombre era Karina era Alicia. Alicia Karina. Ya. Punto y coma. Bueno, como está algo pequeño, no le visualizo bien si está punto y coma o no. Espero que esté punto y coma. Ruiz Ramírez y el nombre del otro autor. ¿Sí? Si se fijan en la parte inferior el ejemplo, que me dice ejemplo, dos puntos, Noriega, coma Fabricio, punto y coma, San Juan, coma Patricio. ¿Se fijan o no se fijan? Sí. Ya. Eso es lo que nosotros debemos empezar a aplicar. ¿Sí? ¿Qué fue, Yomaira? En esa parte no le escuché bien cómo me dijo. A ver, miren la parte inferior. ¿Te fijas en el ejemplo? Donde dice Noriega, Ya. Fabricio, punto coma, San Juan, Ya. coma Patricia. Ya. Entonces, con los nombres que tú tienes, debes hacer lo mismo en autor. Donde dice. Donde que estabas describiendo. Ya. Ya le pusiste de la primera. A ver, no. Mira. Acá, donde dice autor. Donde que dice autor. Pero ya pusiste el primer nombre. Vamos a poner el segundo. Abajo, en el ejemplo están dos autores. Tienes que hacer lo mismo. No te debe interesar si en el un caso está con el un apellido y en el otro está con los dos. Sí, debes aplicar lo que te dice el ejemplo. A ver, Yomaira, cuéntame. No lo entendí. Muy bien. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu otro apellido? Mi apellido, Chicaiza. ¿Y tu otro apellido? Tuapanta. Listo. Entonces, el ejemplo te da para que diga Chicaiza, Yomaira. Pero si tú quieres ponerle Chicaiza Tuapanta, entonces le debes ubicar Chicaiza Tuapanta, Yomaira. ¿Sí? Ya. A ver, no, ese ya no me sonó convincente. A ver, Yomaira, nuevamente. Cuando ¿Dice aquí donde dice autor, aquí arriba o aquí donde dice autor? donde que te dice autor, estamos en autor, Ya dice. ¿ya? ¿Cuántos autores tiene el libro? Regrésate al libro. Son dos. ¿Ya? ¿Cuál es el primero? Alicia Karina Ruiz Ramírez. ¿Pusiste ahí ese autor o no? No, le puse.
Ah, no, sí, pero después Sí le puse. Es que primero te pide los apellidos. Por ese motivo está. ¿Qué vas a hacer, Yomaira? Ay, no. Mira nuevamente el ejemplo. ¿Qué tienes que escribir primero? El apellido. Ya, entonces, ¿por qué borraste? No entiendo. ¿Puedo hacerlo nuevamente? Claro, tienes que hacerlo nuevamente. Entonces sería, ¿verdad? El primer autor era... Revísale nuevamente. Si te olvidaste, revísale nuevamente. No es problema. Ya tuve cero con ustedes. No, para nada. Yo lo que sí espero es que luego de esta práctica ya quedes clara en cómo desarrollarla. Ya lo hice. Listo. Ya, ¿cuál ha sido el... ¿Cómo debe ir? Me tendría que ir Ramírez, Luis, Alicia, Karina. No es Ruiz Ramírez. Luis Ramírez. Entonces sería Luis Ramírez. Ya. Ruiz Ramírez. Alicia, Karina. Ya, pero fíjate en el ejemplo. Falta coma. ¿Dónde va la coma? A ver, nuevamente, Yomaira, ¿dónde va la coma? Después de Ruiz va... ¿Por qué después de Ruiz? Sí está en el ejemplo. ¿El ejemplo qué tiene? A ver, descríbeme cómo está el ejemplo. A ver, descríbame cómo está el ¿La coma ejemplo. va luego de los dos apellidos? La coma va luego del apellido, sea uno o sea dos. La coma va luego del apellido, sea uno o sean dos. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y ahí qué va? Alicia, Karina. ¿Ya? Ya, ¿y cómo va el segundo autor? Dice, no me sale público. Ya, eso es manejo del teclado. No me sale. A ver, vamos a aprender algo más ahora. Te vas a buscar y búscale algo que se llama teclado en pantalla. No, 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 pero te vas a buscar dentro. Abajo tienes una lupa, ¿sí le ves? Abajo, abajo, abajo. Ahora mismo. Ahí abajo, ahí. Teclado en pantalla, ponle ahí. Ya listo, actívale ese. ¿Cuál presionaste?
Ah, ya, dice dispositivo. Ya, listo. Bájale un poquito la pantalla del teclado. Desde arriba, desde la barra. Desde arriba. Sí le ves el teclado, ¿cierto? El que está en pantalla. En la parte superior te dice teclado en pantalla. Muévele eso. De ahí bájale un poco. Exacto. Muévele, muévele más abajo. Ya, listo. Entonces, está ahí. Nuevamente dale un clic en Karina. Listo. Dale un clic ahí. Ya está. Ah, ya. Entonces búscale el punto y coma. Sí, ponle mayúscula, ponle mayúscula. Porque ese es coma. Listo. Y dale clic en el punto y coma. Ya. Minimízale el teclado. Minimízale el teclado. Arriba, 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 arriba. Al lado, al ladito, al ladito, al ladito, no, al lado izquierdo, ese de ahí. Minimizar. Listo. Ya, en la parte al lado de Karina, ¿qué te toca escribir? La nada de Karina Es Ruiz Ramírez. Si no estoy mal, era el mismo apellido. Recuérdate, separarle con comas lo que tengas que separar con comas. ¿Qué tenías que separar con comas? Listo. Hemos superado la prueba de escribir el autor. ¿Ya? Abajo te dice autor corporativo y esto va para todos. ¿Cuándo era autor corporativo? ¿Quién me ayuda? Chicas. De pronto es la editorial. No. A ver, dale un clic en autor corporativo. ¿Qué pasó? de autor bajó para abajo. Ya. De lo que Sí. Quítale nuevamente ese de autor corporativo. Listo. Por si acaso, el autor corporativo es cuando nosotros no tenemos el nombre de la persona que desarrolló y solamente hay una organización. Ejemplo, puedes irte nuevamente al Google Chrome. Ábrele una nueva pestaña. ya ni sé. Ya. Ponle ahí Microsoft.com. Microsoft.com. Ya dale un clic ahí donde que dice Microsoft página principal. Ya. Mándale ahí a buscar en productos, dale un clic. Espera, se dice encima que el mouse está así medio raro que no.
¿Y a dónde dijo Lice? En productos. Arriba en la parte superior está productos. Ya dice. Ya, ahí veamos. Chuticas, ¿no? Ahí en soluciones. Al lado hay soluciones. Dale clic en soluciones. Ahí ya. Ya. Ponle para el hogar. Ya, bájale un poquito. Ya me hablan de productos de videollamadas. Sí estamos viendo, ¿cierto? Ya. Y ahí me dice más información. Le doy clic. Sí, dale un clic ahí en más información. Ya. Te dice sale algo de la información. ¿Qué nomás te dice? Listo. Ahí, a ver, por ahí. Te está dando alguna información, ¿cierto? ¿Sí? Ya, perfecto. Tú vas a sacar información de esa opción que te da. ¿A quién le puedes dar como autor si en ese caso no te da nadie de autor? Si nos fijamos todos. Chicos, chicas. Sí, dicen. Ya. A ver, ¿a quién le dan ustedes de autor ahí? ¿Quién puede ser el autor de eso? Nosotros mismos, por lo que estamos viendo, y no hay ahí un autor. Ah, pero no podemos ser nosotros si nosotros no hemos escrito eso. Dicen, el link está aquí arriba de Microsoft. Ah, pero ese es el enlace. Ahí no estamos hablando de autor como tal. Entonces, justo cuando hay este tipo de opciones, este tipo de controversias, es cuando me funciona la parte de autor corporativo. Yo lo que quería es que identifiquen eso. Sí, porque veo que algunas cosas han estado quedando en el aire, pero no me las están diciendo. Entonces, yo me estoy complicando una parte en esto por el hecho de que no están informándome con tiempo las cosas que van ocurriendo. Por decirles, según yo, ya debía estar listo esto de citas bibliográficas, y veo que por ahí estamos teniendo algunos inconvenientes. Ya, por ese motivo necesito que vayan ahora sí identificando las cosas de una manera más óptima. Cuando yo no tengo autor, como en este caso de acá, ¿quién es el autor corporativo? La organización. Entonces, por favor, regresémonos nuevamente al Word, Yomaira. Sí, ¿cuándo yo voy a activar esa pestañita de autor corporativo?
cuando yo no tengo personas naturales y tengo las organizaciones como tal. ¿Sí? Listo. Tengo una pregunta, perdón. Dime. No, no es problema. Listen, verá, lo que pasa es que yo, lo que yo le envié a usted, yo no lo hice de un libro. Yo lo hice de un artículo académico. Entonces, en este caso, el artículo que yo escogí, o sea, aquí no me sale exactamente los autores. Entonces, ¿cómo puedo hacer en este caso? A ver, nuevamente, por favor, si me ayudas con la pregunta. Es que lo que pasa es que yo lo que consulté no lo consulté exactamente de un libro, sino lo consulté de un artículo académico. Entonces, aquí en el que yo consulté no está el autor. ¿Necesito nuevamente, o sea, consultar de otro libro o cómo puedo hacer, Licen? A ver, recuérdese en lo que les había dicho. Se necesita que la información sea validada. Si tú no tienes una forma de reconocer esa validación, ¿a quién le tocaría validar esa información? Verificar que es cierta o no. ¿A quién le tocaría? Así como ahorita nos acabó usted de explicar, Licen, tal vez así. Mira, Microsoft es una organización reconocida. Microsoft es una organización a nivel mundial que tiene muchos productos en el mercado. Y por ese motivo, de Microsoft es un hecho que se debe consultar. Cuando yo voy a hablar de Windows, ¿a dónde debo dirigirme? Microsoft. Porque Microsoft es su creador, su desarrollador como organización. No estoy hablando quién es el jefe del proyecto, sino estoy hablando de la organización. ¿Sí? Ahí yo tengo un autor corporativo. Pero si tú seleccionas otro tipo de documentación, y ya vamos a cosas un poco más específicas. Ejemplo, entre comillas, ¿quién es el dueño del desarrollo del lenguaje? Chicas. Bueno, repetir. Lo que pasa es que está entrecortado y no lo entiendo muy bien. A ver, ¿me están escuchando ahora? Ya. A ver. Nuevamente. Sí. ¿Cuál viene a ser la situación como tal en todo esto? Situación número 1. Cuando yo tengo alguien reconocido en el medio, ¿sí? Y sabemos que tiene su sitio web y sabemos que es su sitio web certificado y todo lo demás, yo puedo hacer consulta de ese sitio web. Ejemplo, la organización Microsoft, ¿sí? Que es una empresa que tiene Windows, todo Microsoft Office y un sinnúmero de productos más que los desarrollo. Si yo voy a hablar de esos productos, ¿dónde debo dirigirme en primera instancia para ir revisando información general? Tengo que irme a Microsoft, ¿ya? Ahora, la pregunta es, voy a hablar de desarrollo del lenguaje. ¿Quién es el dueño de desarrollo del lenguaje? Por poner un ejemplo. Cada uno de nosotros, dicen. No tanto, pero al final de cuentas cada uno puede ir aplicando técnicas, aplicando dinámicas y cosas así, ¿cierto? Entonces, aquí viene la parte fundamental de todo esto. Como Alex Valareso también puede hacer desarrollo del lenguaje, ¿sí?
Entonces Alex Valareso publica dentro de su blog o se genera su sitio web o cualquier cosa de esas. Y yo digo, estas son las técnicas de desarrollo del lenguaje. Vienes tú, Daniela, y consultas mi página y dice, ve, Alex Valareso ha hecho este artículo, me parece interesante y le voy a poner como bibliografía. ¿Quién te asegura que lo que yo escribí, primero, es real? Segundo, pertenece a una parte de investigación. Tercero, se probó y funcionó. ¿Quién te asegura eso, Daniela? Pues no sabría. Ya. No sabría. Entonces, mira, ese no sabría que me acabas de decir ahora es el mismo no sabría al momento que tú consultas de cualquier sitio que te aparezca. Yo no digo que el sitio no sea válido. Yo lo que te digo es quién le certifica que ese sitio sea válido. ¿Ya? Les daba el ejemplo de tiempo atrás que alguien me decía, pero vea, profe, esto es de la asociación es de una agrupación de psicólogos de Argentina. Y yo le decía, dime dónde está el registro de esa agrupación y realmente que el sitio le pertenezca a esa agrupación. Porque si yo no tengo esas referencias, ¿a quién le toca validar la información? Es a mí. Y lo que una persona o un sitio web o un blog o lo que sea me lo dice, posiblemente, no digo que así va a ser siempre, pero posiblemente va a generar o va a entregarme cierto tipo de inconsistencia, si cabe el término, con el transcurrir del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie me validó esa información. Por ese motivo, cuando no tenemos organizaciones detrás de la información que estoy consumiendo, debo basarme en artículos científicos. Si no me baso en artículos científicos o en libros, estoy casi desechando un producto académico que puede ser muy valioso. ¿Sí? Lisa, y verá, lo que pasa es que yo, por ejemplo, consulté de la página ese Cielo. Entonces tampoco le podría poner así como autor ese Cielo. Es que no. Cielo no es el autor, Cielo es el repositorio. ¿Cuál es la diferencia con Microsoft? Microsoft viene a ser el autor de todos estos productos. Cielo viene a ser quien contiene muchos artículos, pero los artículos tienen su nombre y apellido. Eso sí puedes revisar. Cielo no va a ser. Cielo viene a estar dado en el mejor de los casos como editorial, pero de ahí no más. Toda esa información se encuentra dentro de los artículos. Sí, toda esa información dentro de los artículos. Ya, Lisa, gracias. No, listo. Miren, todas estas consultas hubiera sido bueno que se las haga con un poco de anterioridad. Motivo del por qué apagué la cámara, sí, es justamente tiempo atrás me dijeron que me ven cara de enojón. Entonces apago la cámara y con eso tal vez el énfasis que pongo en hablar posiblemente no lo ven y no vayan a pensar que me molesté, y no va por esos lados. Va por el lado de que en ocasiones pongo mucho énfasis en ir aclarando ciertas cosas, pero no porque estoy molesto. Sí, por ese motivo apagué la cámara. Vayan a decir, se enojó el profe y nos complicamos. No va por ahí. ¿Listo? Ya, Lisa, muchas gracias. Ya, chévere. Bien, entonces continuemos, Yomaira, porque el tiempo se nos va. Los años pasan. Listo. A ver, ya está claro, Yomaira, la parte de autor. Sí, Lisa. Listo. Ahora me dice título. Entonces nos regresamos al libro. Cuando se trata de artículo, debemos identificar que en el artículo también va a estar un título. No era ahí. Conclusiones, el de al lado. Al lado te dice conclusiones. No era ahí. Y el que dice Microsoft Word. Al lado. Ah, ese es el documento. Ah, sí, vemos por qué no debemos cerrarle directamente. Debíamos hacerle control clic. Ya, mira, ese es el nombre. Madurez psicomotriz en el desenvolvimiento de la motricidad fina. Todo eso yo tengo que escribirlo. ¿Sí?
Regresemos al Word y vamos a escribir ahora el nombre o el título, ¿sí? Madurez, ya me olvidé, madurez psicomotriz creo que era. Ya dice. Listo. El año. Búscale por ahí, debe aparecer el año. Bájale un poco. Primera edición, mayo 2017. Ya, 2017, el año. Solo pongo 2017 o mayo también. Ya. Ciudad, revísale si te dice ahí ciudad. Guayaquil. Ya, Guayaquil. En el caso de que no haya ciudad, se le puede poner el nombre de del país, ¿sí? Listo. Editorial, sí creo que estaba editorial también. Tengo una pregunta. Dime, Andrea. ¿Y si por ahora en todos los libros, o sea, en todos los libros encuentro esos datos, o puede que en una ocasión no haya en un libro unos datos de lo que nos está pidiendo para citar? ¿Qué se puede hacer en todo libro ahí? Todos los libros que son revisados, todos los libros que tienen un carácter académico y científico, lo van a tener. Todos. De pronto diferente sería que yo, Alex Valareso, por ahí tenga algún escrito, le publico y digo libro. Pero realmente no es libro todavía porque necesita pasar por algunas situaciones. Sí, que fue, apareció el editorial. Diagramación sería No. edición, Cámara Ecuatoriana del Libro. Ese es. año. Ya dice. Ya. Y ahí le damos un clic en aceptar. Listo. Entonces, este mismo proceso yo debo desarrollar con todos los documentos y todos los recursos que yo vaya utilizando como forma de una validación bibliográfica. ¿Sí? Recordemos que lo que me preguntaban también hace un momentito. ¿Qué pasa si no tengo ese tipo de información? Todos tienen. Posiblemente en algunos casos no van a encontrar la parte de ciudad, no van a encontrar algo de eso, pero todos los libros tienen su parte de país, todos los libros tienen su cuestión adicional. ¿Sí? Entonces, de aquí, una vez que nosotros hemos culminado esto, presiónate unos 2-3 enter, por favor, Yomaira. ¿Sí? Recuerden que la idea de desarrollar esto es porque podemos o debemos generar la bibliografía. Entonces nos vamos a bibliografía, al lado de donde se encuentra insertar citas. Ya. Ya.
Recuerden nuevamente, esto es casi siempre al finalizar el documento. Y seleccionamos bibliografía o referencias dependiendo de las cosas que nosotros vayamos realizando. ¿Sí? Listo. Y esto se genera así. Entonces, mientras más referencias tenga, la bibliografía va a ser mucho mayor. Recordemos algo importante. Las normas APA me hacen una referenciación por medio de orden alfabético. Las normas IEEE por orden de aparición. Entonces hay que ir identificando por cualquier eventualidad que se nos vaya entregando. Sí. Listo, chicas. Miren, nos hemos pasado 1 hora y media. Creo que todos debemos estar algo medio cansados. Yo por lo menos sí. Sentados aquí frente al computador. Y hay que de ley estirarse un poco y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo? Practiquen esto. No solamente esperemos a clases, sino practiquemos. Y cada duda que vayamos teniendo, vayámosla escribiendo. Y eso me lo hacen llegar a mí luego. Lo que sí les voy a pedir de favor es que este fin de semana, bueno, los fines de semana es muy difícil que vaya contestando, pero por lo general sí lo voy haciendo. No con la premura del caso, pero lo voy haciendo. Entre semana tal vez las respuestas son mucho más rápidas. Pero este fin de semana voy a tener un fin de semana algo complejo por una situación familiar. Por ese motivo les pediría que cualquier tipo de inquietud, duda que tengan, la escriban y me la hacen llegar o mañana o me la hacen llegar el día lunes. Pero no necesitamos quedarnos con cosas no aprendidas, no apropiadas. Necesito que ustedes vayan practicando, porque aquí también sí vamos a tener ese inconveniente. En el caso de que ustedes no practiquen, uno se va avanzando en temas y esos temas luego se nos pueden volver una camisa de fuerza posterior. Por ese motivo siempre les voy a pedir que practiquen todo lo que vayamos viendo y esa práctica justamente la llevemos hacia un mejor aprendizaje. ¿Sí? Listo, chicas. Entonces, bajo esa circunstancia, culminamos esta jornada. Como ustedes ven, muchas veces no vamos a escribir mucho, pero lo poco que vayamos estableciendo, que siempre sean de la parte de apoyo para ustedes. Sí, cualquier inquietud, cualquier cosa, nos estamos viendo el día lunes, pero si tienen alguna inquietud anterior, por favor me la van diciendo. ¿Listo? Gracias. Hasta luego. Listo, gracias chicas. Gracias, hasta luego. Se cuidan, hasta luego.